Ya hemos comprendido cómo se procesa la información. Complejo, ¿no? Es uno de los más complejos sentidos. Ahora, ya tenemos la información en dónde? En el área primaria, es decir, con esa vemos y determinamos el color y determinamos si hay o no hay que activar reflejos, pero no sabemos lo que estamos viendo. Entonces, es el área B1. ¿A dónde hay que llevarla? Al resto de áreas. Porque B2, B3 y B4 son secundarias. ¿Y como áreas a quién representan? 18, 19. ¿Listo? Así que ahora, luego de estar en la primaria, tienen que ser las secundarias. Ahora tiene que irse por dos vías, una dorsal y una ventral. Eso es de acuerdo a la clasificación en la que se han establecido cómo va ingresando la información. Primero la visión primaria, B1, luego pasar a B2, luego a la 3 y B4, y a eso lo terminan como secundaria. Esas son llamadas áreas estriadas, porque debido a los axones que circulan por el medio de ellas, crea estrías, facetas, y que incluso en cerebros recién cortaditos se alcanzan a ver en la corteza unas linecitas. ¿Sí? No son tanto, pero cuando son bien conservados desde el principio y los cortan, ahí se ven dentro de la corteza, no en la sustancia blanca, sino en la corteza se alcanzan a ver a simple vista las estrías. Ahora, las otras, que son B5, B6 y dicen que ya B7 y van para 8 y 9, son las extraestriadas, que son más acá arriba. Entonces, miren, ¿qué determina eso? Miren, determina la dorsal y ¿qué determina? La ventral. La dorsal, ¿qué determina? Forma. La posición y el movimiento. Y miren que están más hacia el límite entre el lóbulo occipital y parietal. De hecho, aquí se limita mucho, en realidad no es tan anterior, están entre el límite entre occipital y parietal. Entonces, ¿qué determina? Forma. La posición espacial, exactamente dónde. Y si se está o no moviendo. Esto es muy importante porque cuando hay una lesión, no en el lóbulo occipital, pero sí en los límites de la 5-7 y la 18-19, la persona le dicen, coloque este objeto ahí así, va y lo coloca. Gírese, ya al momento así, vaya y diga dónde lo dejó. No sabe dónde. Pues ¿cae lesión de quién? Una de las extra estriadas. ¿Y qué vía se dañó? La vía dorsal. Ahora, la vía ventral, ¿para qué está? Para analizar más el detalle. ¿Y más qué? Color. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuál de estas vías es la continuación de la magno y la parvo? La dorsal es la continuación de quién? La parvo. Y la ventral es como la continuación de la magno. ¿Sí? Es decir, que la información no se quedó en la primaria así, sino que ella técnicamente le entrega la información y luego de ahí salen axones, que salen a estas. Entonces miren cómo va quedando más o menos de esa forma el análisis de la información. Pues existen básicamente por ahora, ¿área qué? ¿Visual? Primaria. Ya saben para qué. ¿Visual secundaria? La primaria es estriada, la secundaria es de análisis. Las extraestriadas
Una dorsal y una ventral. Sí, la que llega acá, el dorsal, acá, que llega hasta acá es, ¿ven? Ahora, la de acá es pardo. Y acá es mango. Perdón. Sí, tiene razón. Forma, posición, sí tiene razón. Tiene razón, me equivoqué. Esa es la continuación de la tía. Sí. No las mismas. No. Pero sí, me equivoqué acá en la definición de las vías. Entonces, ¿qué determinaba la forma, posición y movimiento? La mano. Y acá, pardo. Así queda distribuido. Entonces miren que todas están rodeando a quién, al lóbulo occipital. Tened en cuenta que aquí quién está. Recordemos que la visual primaria apenas por la cara dorsolateral apenas alcanza aquí. Apenas alcanza a ver, ¿no? Porque la que se ve la visual secundaria y las extraestriadas. Ahora sí, lesiones. Entonces miren, recuerden que aquí el cuerpo articulado había una parte ventral y una parte dorsal. Es decir que esto que conocemos como radiaciones ópticas ya es la unión de quiénes, de los dos grupos de fibras, y que la que tiene que ser más recorrido que la ventral tiene un nombre especial, el asa de Meyerhof. ¿Listo? Que pasa por la parte anterior y dorsal al asa temporal. Siendo tiranos, sí. Si uno quisiera, uno pone a escarbar y la encuentra por ahí. ¿Sí? Y es como la óptica, si ustedes ven que cuando hacemos un conto horizontal, sí se ven patentes, ¿no? Cómo van la velocidad de las fibras. Así mismo se ven, pero arqueadas acá en pleno, cuando uno hace un corte en todo encima de la asa temporal. Pero tocaría dañar un lóbulo temporal. Eso uno lo ve cuando está escarpando para usar el límite. Cuando uno hace un corte de 1 milímetro, luego otro milímetro para ir buscando el límite sin dañar el hipocampo, ahí uno lo encuentra. Pero pues, si lo tiramos, sí se ve. Pero no creo que se dañe una masa para buscar. Pero existe. Entonces, daño en el nervio óptico. Recuerden que todo sería del lado izquierdo, ¿no? El daño. Para que acá se coloque la lateral y la. Entonces, daño en el nervio óptico. Bueno, cuando el daño es en la retina, en general se llaman escotomas. Muy común en diabéticos más cuidados y avanzados. Porque resulta que la diabetes daña la microcirculación. Y la microcirculación poco a poco va dejando territorios de retina sin irrigación. Por lo tanto, esa parte se muere. O parches de retina se mueren. Y la persona dice, no, pero es que yo veo una sombra aquí, veo una sombra aquí, una sombra por aquí, y acá, esas partes no veo. Pues son escotomas. ¿Listo? Ahora, cuando el daño es en el nervio, entonces, ¿cómo se denomina? Anoxia. Y aquí, pues, es ipsilateral. El daño va para todo el lobo ocular. Técnicamente todo eso se pierde. Técnicamente, pues, todo nuestro cerebro sería ¿qué? Con anoxias. Porque están cortados en todo el nervio óptico. ¿Listo? Ahora, cuando el daño
es en la parte lateral del quiasma. Escuchen bien, que a veces al revés vamos a colocar esta pregunta aquí al lado. Ustedes creen que el daño es en todo el quiasma, no. Hay que ver si el daño nada más es en la parte lateral. O si el alfiler lo coloca así de esta forma. Diferente a cuando traspasa de lado a lado. De hecho ahí dice, especifique el daño lateral. Entonces, si es en la parte lateral, ¿qué se daña? Miren qué fibra. Entonces, ¿cómo queda? Miren. Una que hemianopsia nasal, ¿qué? Izquierda. ¿Listo? Entonces, hemi, la mitad de este globo ocular se pierde. ¿Listo? Porque lo que se daña, la opsia es lo que dejo de ver. ¿Listo? Miren. ¿Verdad que la mencioné? Porque es el campo visual, no retina. Sí. ¿Listo? Recuerden que es lo que refleja, no lo que pierde. Ahora, en la 3, miren lo que dañó. Dañó lo que venía de ambas ¿qué? ¿Retinas qué? De ambas nasales, pero que ven ¿qué? Lo temporal, entonces ¿cómo queda? Esa línea. Homónima de un solo lado. Heterónima de ambos lados. Y tiene que ser bitemporal. Eso se dañó esta de acá. Así que hemianopsia heterónima bitemporal. Esta es la más común que pregunta Pedro. Pero el daño en el quiasma que solamente dañe las fibras que vienen de la retina nasal. Entonces, hemianopsia heterónima bitemporal. Ahora, en el tracto, también muy común, lo que es en el quiasma aquí en medio, no a un lado, en medio, y lo que es en el tracto, ¿qué da? ¿Qué da? ¿Hemianopsia qué? Y es contra. Noten que acá es del mismo lado y noten que de aquí para acá es del mismo lado. Asa de medio. Porque termina afectando solamente hacia un solo lado. Aunque lo que se daña es aquí, miren, de ese lado, mírenlo de allá, ¿cómo saben? Mírenlo de allá. Si te hago la misma pregunta. En cuanto al campo visual, es decir, que se daña el tracto óptico de este lado y la mitad de este ojo, pero la mitad de este lado y de este ojo, la mitad de este lado, lo que no veo es decir, dos franjas a mi lado contrario no veo, pero las dos del lado que es, sí las puedo ver. Eso lo hace homónimo. Es decir, la otra era así, divergente, la otra es hacia un solo lado. Hacia el uno, hacia el otro, es homónimo. Pero cuando son contrarios, heterónimo. Asa de Meyer. El asa de Meyer, ¿a dónde va a dar? A la parte inferior del labio de la fisura calcarina. Entonces, ¿cómo queda? Cuadranopsia homónima superior y también sigue siendo contra lateral. Pero la parte dorsal, porque es la ventral, la parte dorsal que no daba tanta vuelta y pasaba por encima, es decir, la parte superior, es que ¿a dónde va a dar? A la parte al labio
superior y queda cuadrantonopsia ¿qué? Inferior. Homónima inferior. ¿Se acuerdan que les decíamos acá a dónde llegaban? Pues acá ¿qué era? ¿Quién llegaba aquí? La dorsal. ¿Y acá la ven? La ventral. Acá llega el asa de medio. Pues cuadrantonopsia homónima inferior. Y lo que les decía, ¿qué pasa cuando el daño es en el área? ¿Qué pasaba con hacia el polo occipital? ¿Qué pasaba hacia el polo occipital? Se perdía la visión periférica. ¿Por qué? Porque la central decíamos que venía bilateral. Pero les decía que tuvieran en cuenta que la visión del centro en realidad algunas fibras pasan al lado contrario y algunas del mismo lado. No va a quedar con la misma definición, pero por lo menos conserva algo de la visión macular, o la conserva, o con respeto de la macular. Pues de estas, la que más preguntas fue, ya dijimos que era la tercera y la cuarta. Pues tengan en cuenta estas de aquí, a donde está el chiasma o a donde está el tracto. Esas son las que más. ¿Aquí? Así tenés una corteza. Sí, en la corteza más dirigido hacia el polo occipital. Porque el polo occipital era la que manejaba la visión macular. Lo que acabamos de describir, ¿qué es? Esa versión que está en el número 4 es perpendicular en todo el cuerpo muscular. ¿La 4? Ajá. No. Antes del cuerpo muscular, es decir, en el tracto. O antes o hasta el tracto. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. Si está en el cuerpo vinculado, es lo mismo en cuanto a lesión. Pero, ¿la diferencia cuál es? ¿A quién le alcanza a dar información? Y ahora vemos en los ejemplos. ¿Listo? Pues lo que acabamos de decir que es la vía lesión. Aunque eso lo van a ver mañana, pues tenemos algo básico de ahora. Y noten esto bien. ¿Qué comunicación hay aquí? ¿Cómo? Aquí está el núcleo pretectal. Y miren cómo el núcleo pretectal lo que hace es comunicarse con quién. ¿Ese de quién es? Parasimpático. ¿Y qué hace el parasimpático? ¿Qué hace el parasimpático? Miosis. ¿Y la miosis cuándo se activa? Cuando hay mucha qué? Mucha luz. Es decir, que el área pretectal es el centro del reflejo foto. Así que si usted quiere evaluar mesencéfalo, el mesencéfalo pues se evalúa con un núcleo que esté en el mesencéfalo y una vía que pase por él. ¿Sí? Así que cuando usted va y coloca la linterna al paciente y él se activa, pues el reflejo fotomotor directo conservado. Es decir, que el daño no es en el mesencéfalo. Y obviamente pues valora el otro. El reflejo fotomotor directo conservado.
lo deja descansar y vuelve y estimula el mismo lado, pero ahora se fija en la reacción del lado contrario. ¿Sí? Y si la reacción en el lado contrario también se activa, entonces reflejo fotomotor directo y consensual conservado. Entonces ahí evaluamos meses. Entonces, ¿cómo se da la conexión? Entonces, miren, el haz de luz llegó a la retina, fue capturado y enviado para la vía visual. Obviamente la persona, si está consciente, lo va a ver y le va a hacer estorbo o algo, pero el hecho es que va a activar este reflejo, porque por aquí mandó una información hacia el núcleo pretectal y él se comunica a su vez con ambos núcleos parasimpáticos, tanto del mismo lado como del lado contrario. Por el lado que se comunica por el mismo lado y al lado contrario, parte de este núcleo nace ¿quién? La neurona preganglionar parasimpática. Por eso en pacientes con muerte cerebral, pues obviamente ese reflejo no se activa y quedan en diálisis completa. Es decir, que el daño es muy profundo, tanto así que empezó a afectar el tallo, y tanto así que llegó ya al mesén. Ahora, ya llegó aquí, pasó a ambos núcleos, me voy por este núcleo, de ahí sale la neurona preganglionar. La preganglionar, ¿qué par craneal sale aquí en la fosa interpeduncular? Tercero, ¿cierto? La raíz superior y llegó al ganglio ciliar. Así que el ganglio ciliar, pterigopalatino y submandibular son ganglios exclusivos ¿para qué? Para la parte parasimpática. No son simpáticos. Ahora, por los nervios ciliares cortos o breves, se va la información y penetra el globo ocular y llega al constrictor de la pupila. Y ahí genera miosis, contracción, la contracción del iris. ¿Listo? Pero no quiere decir que se vaya por este lado, sino que también por la comunicación que tiene a ambos lados, también estimula al lado contrario. Así que lo normal es que sea reflejo fotomotor directo y el reflejo fotomotor consensual. A menos que uno de los terceros pares craneales esté dañado y manifieste, ya sea en el lado, si está dañado el tercero de este lado, pues no se va a generar ni directo ni consensual. ¿Entendido? Entonces eso me va a predecir si hay un daño en el tercero, sí o no. ¿Listo? ¿Entendido esta parte? Ahora, aquí mismo determinamos el reflejo de acomodación. Recordemos por acá el giro frontal medio. En el centro del giro frontal medio, ¿qué queda? ¿Qué área? Área 8, o también llamado ¿qué? Área o campo ocular frontal. ¿Listo? Uno ve una imagen y determina qué quiere ver. Si lo que quiere ver está más allá de 6 metros o está cerca y quiere enfocarlo. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere enfocarlo, ¿ahora qué? Miren, uno determina y es consciente de que está viendo algo y determina si quiere o no enfocarlo. Digamos que quiere enfocarlo para hacer el reflejo de acomodación. Entonces, resulta que aquí el área primaria se comunica con el campo ocular frontal. Y el campo ocular frontal, ¿ahora qué hace? Devuelve la información por vía cápsula interna y luego llega ¿a dónde? A los núcleos. Entre ellos, ¿qué me interesa? ¿Cuál? Al parasimpático. Y él hace lo mismo, pero esta vez no con el iris, sino con el ciliar.
y hace que se contraiga. Y cuando hace que se contraiga el ciliar, libera de la tensión al cristalino y lo deja que se expanda y se haga más biconvexo. Porque él tendía a hacerse biconvexo, solo que estaba tenso con las laminillas que son con los tendones que se están sucediendo. Y cuando el músculo alrededor se contrae, lo libera de la tensión y ella se puede hacer más biconvexo. El problema es que después de los 50 años, ese cristalino va perdiendo elasticidad y ya le cuesta volver a su convexidad normal, así haga mucha contracción en el cuerpo ciliar. ¿Sí? Por lo tanto, la acomodación ya no la hace el cristalino, sino que la acomodación la hace la mano para tratar de alejar porque no puede ver tan de cerca. ¿Sí? Son procesos degenerativos naturales con la edad. ¿Sí? Unos más marcados que otros, sumado a los que ya tenía, así que eso ya depende de cada quien. ¿Qué le tocó en la lotería genética? Entonces, uno es consciente, pasa al campo ocular frontal y el campo ocular frontal activa dos grupos de músculos. Uno, el cuerpo ciliar para generar la acomodación. El otro, al núcleo motor principal. ¿Por qué? Porque los ojos, si quieren enfocar, tienen que converger, es decir, ir un poco hacia el centro y enfocar lo que voy a leer. Entre más cerca, más que más convergencia. ¿Sí? Así que entre más cerca quiera leer, los ojos ¿qué? Convergen. Así que por eso es que esa reflejo de acomodación no solamente lleva implícito el movimiento de la acomodación, sino también otro movimiento, convergencia a través de quién? Del núcleo motor principal y llega al recto medial. ¿Para qué? Para que nos haga converger. ¿Entendido? Motor principal. Y llega a qué músculo? Recto medial. Bueno, uno que no está aquí, pero que ya hayamos hablado de él, bueno, o que ustedes determinaron en el mapa conceptual, porque ahí lo vi, y es el núcleo supraquiasmático. ¿Qué pasaba con el núcleo supraquiasmático? Pues aprovechando que estaba aquí encima del quiasma, él aprovecha información y las colaterales del quiasma óptico llegan al núcleo supraquiasmático a informarle que hay presencia de luz y en qué intensidad. Y de acuerdo a la presencia de luz, ¿qué establece? Si va a tener tendencia a estar despierto o si hay ausencia de luz, se va al sol o hay tendencia a estar dormido. Las gallinas son muy supraquiasmáticas. Los humanos también somos igual de supraquiasmáticos. Y si no, pregúntenle a sus abuelos. Porque si va la luz del sol, que es su principal fuente, y si viene en el campo, más supraquiasmáticos, porque nada más tienen el fogón o una vela. Porque actualmente ya se está masificando la luz eléctrica, por lo tanto, las pantallas de televisión, computadores y celulares, y si esa luz es azul, ¿qué pasa? Miren, de hecho se han dado cuenta que la luz, que lo que está pintado de azul refleja mucha radiación y no se deja quemar. Porque hay muchas teorías conspirativas contra Hawái y todo eso que pasó. Que las cajas que estaban pintadas los techos de azul no se quemaron. Porque el color azul tiene algo de misterio. De hecho, el agua, el último color que pasa hacia lo más profundo es el azul. La inmensidad del cielo también, lo último espectro de luz que deja es el azul, por eso se ve azul.
Entonces miren otras vías. Desde el tracto óptico hasta dónde? Núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿Para qué? Para regular los ritmos. Núcleos pretectales. Para reflejos pupilares del colículo superior. Recuerden que el cuerpo geniculado lateral se comunica con el colículo superior y a partir del colículo superior se desprenden fascículos como tecto y espinal. ¿Recuerdan? ¿Eso qué quiere decir? Que activa qué? Reflejos posturales o cuando algo llega, ¿qué? Cerrar los ojos, girar la cabeza, colocar las manos o girar el tronco en un solo movimiento. Y de acuerdo a si hay mucha luz o no, también llega hasta el tálamo, el núcleo ventral. Y de ahí determina algunas conductas porque comunica con el hipotálamo. Por eso es que uno, digamos que sale el sol o hay mucha radiación en el medio y uno está inconscientemente más potente. Y cuando hay mucha lluvia o hay oscuridad, tiende a recogerse, porque siempre hacíamos eso. Así que, ¿a qué lleva? A ciertas manifestaciones conductuales. Por eso la lluvia trae como cierta depresión. Cierto, aquí tengo que quedarme en la casa. Por eso, en los polos, donde hay a veces 4 o 6 meses de oscuridad, la gente de por sí, entre comillas, es más amargada y tiende a no salir. En cambio, en los trópicos, pues todo el tiempo es fiesta, todo el tiempo es rumba. Así que eso establece que ciertos patrones conductuales. ¿Entendido? Pues esos son las vías científicas. ¿Nos ha pasado? Se llueve a dormir, ¿cierto? De hecho, algunos animales llueve y ellos no cazan, simplemente buscan un refugio o algo, se quedan ahí hasta que pase. ¿Preguntas? Pues así llegamos por hoy.